Bueno, buen día nuevamente estudiantes. Como les había comentado en el anterior video, vamos a hacer temperatura de burbuja, temperatura de rocío. Sin embargo, por la longitud de la elaboración de las hojas, vamos a dividirlo en dos. Primero vamos a hacer este video con temperatura de burbuja. ¿Listo? Entonces, temperatura de burbuja, obviamente no conocemos la temperatura. Vamos a escribir todas las celdas fijas en este lado de la pantalla, empezando por la presión. Presión 101,33 kilopascales. Luego tenemos X1, que en este caso es igual a 0,85. X2, que sería 1 menos X1. Las constantes de Antoine, A1, B1, C1, A2, B2, C2. ¿Listo? Vamos a traerlas de nuestro cálculo anterior. Ya saben, pegando valores. Pegado especial, valores. Después de las constantes de Antoine, siguen las temperaturas de saturación. Temperatura de saturación. Es muy importante comentar que cuando uno utiliza la ecuación de Antoine y le ingresa presión del sistema, obtiene temperatura de saturación. En forma contraria, cuando uno le mete temperatura del sistema, encuentra presión de saturación. Nunca se va a encontrar la temperatura de saturación metiendo presión de saturación. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces la temperatura de saturación sería igual a B sobre, abro paréntesis, A menos logaritmo de la presión menos C, 337,71 Kelvin. Y la temperatura 2 de saturación sería igual a B, pero de la sustancia 2 sobre, abro paréntesis, A menos logaritmo de la presión menos C, 330,079 Kelvin. Listo. En los apuntes de las diapositivas habíamos visto que T1 de saturación es 377,71 y T2 de saturación sería 330,08 aproximada. Bueno, vamos a hacer nuestras filas de iteración. Entonces, en primer lugar ponemos la temperatura, después de la temperatura se calcula A, después se calcula gamma 1, después se calcula gamma 2, después se calcula P1 de saturación, P2 de saturación, alfa, que alfa es P1 de saturación sobre P2 de saturación, y la presión de saturación corregida. Vamos a ponerle un asterisco. ¿Listo? Entonces, la primera temperatura sería un promedio de estas dos temperaturas de saturación. Entonces, X1 por T1 de saturación más X2 por T2 de saturación. Ahí está nuestra temperatura para iniciar a iterar, como habíamos visto, 336,57, redondeando. El A sería igual a 2,771 menos 0,00523 por la temperatura. Perfecto. Estos cálculos no los habíamos hecho en las diapositivas, sino que escribí el resultado final de todas las iteraciones. Aquí estamos viendo los resultados parciales. Gamma 1, exponencial de A por x2, que va a ser fija, al cuadrado. Gamma 2, exponencial de
A por X1 fija al cuadrado. Listo, perfecto. Luego sigue la presión de saturación 1, que sería exponencial de A fija menos B fija sobre, abro paréntesis, T, que en este caso no es fija porque va a cambiar entre iteración e iteración, T más C, que es, espera que todavía no hemos terminado la, sobre T más C, fija. Ahora sí, cerramos los dos paréntesis, 96.84, 84.9. Pedos de saturación exponencial de A fija menos B fija sobre T más C fija. Listo. Ahora alfa, alfa es muy sencillo, P1 de saturación sobre P2 de saturación. Y la presión de saturación corregida de 1 sería la presión total fija sobre, abro paréntesis, X1 por gamma 1, X1 es fija, por gamma 1 que no es fija, más X2 fija por gamma 2 que no es fija, sobre alfa que tampoco es fija. Digamos que la duda está porque corregimos la presión 1 de saturación y no la presión 2 de saturación. Se puede corregir cualquiera, pero para que tengamos un procedimiento estándar, siempre vamos a corregir la presión 1 de saturación, ¿de acuerdo? Para que se pueda calificar más fácilmente. Listo, entonces nos da 79.4258. Lo siguiente es corregir la temperatura. Entonces, esa temperatura es usar la ecuación de Antoine, metiendo la presión de saturación en la ecuación de Antoine. Recuerden, como habíamos dicho, si uno mete la presión de saturación en Antoine, obtiene temperatura, o viceversa. Si uno mete temperatura, obtiene presión de saturación. Si hubiéramos metido presión total, como el caso de estas temperaturas de saturación, pues obtenemos temperaturas de saturación. Nunca se relaciona presión total con temperatura de equilibrio. Entonces, temperatura de equilibrio se relaciona con presión de saturación. Va a ser B, las de la sustancia 1 claramente, sobre, abro paréntesis, ASB es fijo. ¿Cómo se pone fijo? Se le da clic a la celda y F4. B sobre A, que también es fijo, menos logaritmo de la presión de saturación, ¿cierto? Menos C, que es fijo. Listo. Entonces nuestra primera temperatura obtenida a partir de la primera iteración es 331.646. Todas estas celdas las podemos arrastrar y luego arrastramos toda esta fila. Habíamos dicho que eran necesarias 5 iteraciones. Vamos al comportamiento de la temperatura. 331.6, 331.2, 331.2, 331.2. Aquí en la quinta ya está constante la temperatura. El gamma, aquí en las, sí, esta es la cuarta y esta es la quinta. Entonces aquí en la quinta ya está constante. El gamma 1 constante, gamma 2 constante, 4 cifras significativas, P1 de saturación constante, P2 de saturación, listo, perfecto. Entonces esta es la respuesta, la temperatura. Borramos las demás iteraciones. Fíjense que en el método no hay necesidad de calcular Y1 en cada iteración, sino que Y1 se encuentra del, al final del procedimiento. Entonces Y1 va a ser obviamente gamma 1 por X1 por presión 1 de saturación, si quieren usemos esta, sobre la presión total. Y Y2 va a ser
gamma 2 por x2 por presión 2 de saturación sobre la presión total. La suma de los dos nos debe dar 1. Pues no va a dar exactamente 1 porque estamos manejando como tolerancia a 4 cifras significativas, pero sí nos tiene que dar muy cercano a 1. Entonces aquí efectivamente nos da 1,0000000338, lo que quiere decir que esta es la composición de la burbuja que se forma a esta temperatura. Esa es nuestra temperatura de burbuja con la respectiva composición. Bueno, entonces en nuestro siguiente video vamos a hacer temperatura de rocío. Me faltó marcar aquí temperatura de burbuja. Listo. Muchas gracias.